Hola chicos, bienvenidos a otro video de EasyMath. El video de hoy va a tratar sobre la función cuadrática, donde vamos a ver todos los cálculos y puntos más importantes de la función, los cuales se utilizan usualmente para graficar o sacar información importante cuando esto está en un contexto de un problema. Comenzando por el calcular la imagen, el intercepto, las raíces o ceros de la función, calcular una preimagen y finalmente el vértice. Vamos con el video. Comencemos con el video. Entonces, tenemos nuestra función acá de ejemplo, que es f de x es igual a x cuadrado menos 6x menos 16, y el primer cálculo más básico de cualquier función es el de calcular una imagen. Cuando nosotros estamos calculando una imagen, en el fondo estamos probando algún número y lo reemplazamos por nuestra variable dentro de la función, dentro de nuestra regla de asignación, que vendría siendo acá el x cuadrado menos 6x menos 16. En este caso se simboliza como f entre paréntesis el número que vamos a probar. En este caso se le diría f de 9. Y lo que vamos a hacer es en el fondo reemplazar nuestra x por el 9 y ver cuál es el resultado que vamos a conseguir. Ahora, ese resultado vendría estando representado por y. Y a ese resultado se le llama la imagen de nuestro número. Entonces lo que vamos a hacer acá es calcular la imagen de 9, reemplazándolo acá en la variable que tenemos acá arriba. Entonces f de 9 significa que vamos a reemplazar nuestra x por 9. Entonces tenemos x cuadrado, que vendría siendo 9 al cuadrado, menos 6x, que vendría siendo menos 6 por 9, menos 16. 9 al cuadrado va a ser 81, menos 6 por 9 va a ser menos 54, y menos 16 lo vamos a dejar ahí mismo. 81 lo vamos a dejar así para poder sumar menos 54 menos 16, que es menos 70, y 81 menos 70 es simplemente 11. Entonces la imagen de 9 vendría siendo igual a 11, que correspondería al valor de y. Entonces al calcular la imagen nosotros podemos conseguir acá un punto x, y, que vendría siendo en este caso 9,11, que lo podemos graficar en nuestra función, que correspondería a una parábola. Y este punto se grafica de la siguiente manera. Tenemos el 9 en x, el 11 en y, y donde se intersecta es donde estaría bien graficado nuestro punto que conseguimos al calcular una imagen, x, y. Ahora vamos con un segundo ejemplo. Tenemos en este caso f de menos 4. Entonces nosotros queremos probar el número menos 4 en nuestra función y ver cuál es la imagen de menos 4. Entonces vamos a reemplazar x por menos 4, en este caso x cuadrado sería menos 4 al cuadrado, menos 6x, menos 6 por menos 4, y menos 16. Entonces nos va a quedar menos 4 al cuadrado, que vendría siendo 16, menos 6 por 4, que vendría siendo más 24, y menos 16, que lo teníamos ahí del principio. 16 más 24 nos va a dar 40, y 40 menos 16 nos va a quedar 24. Entonces eso quiere decir que la imagen de menos 4 vendría siendo 24, y yo podría graficar el punto menos 4,24 en nuestra función y pertenecería a nuestra parábola. Entonces se graficaría el menos 4 en el eje x, que estaría a la izquierda, y el 24 que estaría hacia arriba en el eje y, y la intersección sería donde correctamente debería estar nuestro punto. Ahora, para todas las gráficas que vamos a estar haciendo en este video, obviamente vamos a tener valores aproximados. Uno en una prueba o lo que sea no tiene tiempo de hacer una gráfica totalmente exacta, pero se hace un bosquejo de ella y se colocan los valores en un lugar más o menos estimado de distancia. Vamos con el segundo punto importante, que vendría siendo el intercepto. El intercepto hace referencia al intercepto con el eje y, que es el punto donde va a cortar nuestra parábola, el eje y, es este que estoy dibujando acá en rojo, y ese punto se puede determinar de una manera muy sencilla, que es calculándole la imagen a 0. Entonces nosotros acá estaríamos probando el f de 0. Entonces siempre nos va a quedar 0 al cuadrado menos 6 por 0 menos 16, y si se dan cuenta el 0 al cuadrado se va a ir, el 6 por 0 también se va a ir, y solamente nos va a quedar menos 16. Entonces nuestro intercepto sería 0, menos 16, y por lo tanto este valor de acá sería menos 16. Ahora bien,
No es necesario en la función cuadrática calcular el f de 0 cuando está ordenada, porque si está ordenada, siempre las variables se van a ir por ser 0 y nos va a quedar solamente nuestro tercer término que no tiene variable, que vendría siendo el término c. Comprendiendo que esta es una función que se puede ver de la forma ax² más bx más c. Entonces c correspondería siempre al intercepto de nuestra función y se puede ver de forma directa sin calcular nada. Es que ya está ordenada nuestra función. Si no está ordenada, ahí sí tenemos que ordenar y ver bien cuál es el valor de c. Entonces, en general, el intercepto siempre va a ser el punto 0, c dentro de una función ax² más bx más c. Entonces, para que se comprenda bien, aquí tenemos otro ejemplo. F de x es igual a 3x² menos 9x más 37, y acá simplemente yo digo, esto ya está ordenado, entonces el 37 va a ser nuestro intercepto y el intercepto va a ser el punto 0,37 positivo, y eso es lo que tendríamos que graficar en nuestra función. Vamos con el tercer cálculo importante dentro de una función, que viene siendo el cálculo de las raíces o ceros de la función. Las raíces o ceros de la función corresponden a los puntos de intersección con el eje X, que están acá marcados en verde. Estos dos puntos se calculan igualando nuestra función a 0 y convirtiéndola en una ecuación cuadrática. En este caso, x² menos 6x menos 16 va a ser igual a 0. Ahora bien, dependiendo de la función que tenga, le va a salir una ecuación distinta de otra, que podría tener o no soluciones, y va a tener tres casos posibles. El primero es que tenga dos soluciones, que es como lo que ve acá en el gráfico, una sola solución, que es la que está acá arriba, o sin soluciones, que es lo que está acá abajo. Eso va a depender del discriminante de la ecuación, y eso lo puede ver en mi video de la fórmula general de la ecuación cuadrática. Ahora, volvamos con el ejemplo. Tenemos x² menos 6x menos 16 es igual a 0. Ya está ordenada nuestra ecuación e igualada a 0, por lo tanto podemos llegar y factorizar. Ahora, nuestra ecuación es x² menos 6x menos 16 es igual a 0. Si ustedes no saben cómo resolver ecuaciones cuadráticas, les recomiendo que vean mi serie de videos de cómo resolver ecuaciones cuadráticas, y ahí comprenderá mejor lo que voy a hacer ahora. Entonces, para resolver tenemos que factorizar. Vamos a factorizar buscando una pareja de números que multiplicado me den menos 16 y sumados o restados me den menos 6. En este caso es 8 y 2. Para que me quede menos 6, tengo que restar 8 y sumar 2. Y menos 8 por más 2 me va a dar menos 16, haciendo calzar todos los signos. Entonces me queda x menos 8 y x más 2. Y luego, igualando cada uno de esos paréntesis a 0, podemos sacar que la primera solución es x es igual a 8 y la segunda solución va a ser que x es igual a menos 2. Entonces, para resolver la ecuación vamos a factorizar buscando una pareja de números que me den menos 6 y menos 16, multiplicando menos 16 y sumando y restando menos 6, los cuales van a ser 8 y 2. Menos 8 y más 2 me van a hacer conseguir el menos 6, y menos 8 por 2 me va a quedar menos 16, por lo cual son los números correctos. Entonces factorizamos xx menos 8 más 2 igual a 0, y luego igualando cada uno de los paréntesis a 0 y despejando, vamos a conseguir que la primera solución va a ser igual a 8 y la segunda solución va a ser igual a menos 2. Ahora yo digo primera y segunda solución, pero es solamente para poner un orden, no importa cuál sea el 1 o el 2, va a dar exactamente lo mismo para fines prácticos. Entonces estos puntos vendrían siendo representados por 8,0 y menos 2,0, y en la gráfica se verían de la siguiente manera. Son los puntos que intersectan con el eje X y sus valores son los que nos resultaron, menos 2 y 8. Y así es como se calcula y grafica las raíces o ceros de la función. Ahora vamos por el cuarto cálculo súper importante de la función, que es el cálculo de la preimagen. Cuando a uno le preguntan por la preimagen, le preguntan más o menos así: ¿para qué valores de x me da una imagen de menos 21? O de forma simbólica se escribiría de la siguiente manera: f de x es igual a menos 21. Entonces en el fondo me están diciendo que menos 21 viene siendo el resultado de nuestra función, y queremos saber para qué valores de x me da el resultado de menos 21.
o me da la imagen de menos 21. Por eso se llama el cálculo de la preimagen, porque buscamos qué numerito me da esa imagen. Por eso se llama preimagen. Entonces, ¿cómo se calcula? De la siguiente manera. Ustedes tienen que agarrar la regla de asignación de la función, que vendría siendo x cuadrado menos 6x menos 16, y lo tienen que igualar a el número que le estaban preguntando, que en este caso sería menos 21. De esa forma ustedes buscan para qué valores de x esto da igual a menos 21. Se tiene que resolver esta ecuación y se hace de la siguiente manera. Primero van a despejar para igualar a 0, sumando o restando este número dependiendo del caso. En este caso es más 21. Y nos va a quedar la siguiente ecuación. X cuadrado menos 6x menos 16 más 21 es igual a 0. Y hacer la suma o resta. Y acá van a tener x cuadrado menos 6x más 5 igual a 0. Entonces acá consiguen otra ecuación cuadrática que tienen que resolver. No es exactamente la misma que tenían al calcular las raíces. Y buscamos las soluciones. Entonces en este caso tenemos que factorizar, buscar dos números que multiplicados me den más 5 y sumados o restados me den menos 6. Y en este caso los números serían menos 5 y menos 1. Porque menos 5 por menos 1 es más 5 y menos 5 menos 1 es menos 6. Igualado a 0, despejan cada uno de los paréntesis y les queda que la primera solución vendría siendo 5 positivo y la segunda solución vendría siendo 1 positivo. Entonces, para esos dos valores de x vamos a tener un resultado de menos 21. Lo pueden comprobar probando estos dos números dentro de la función y les va a dar exactamente menos 21 la imagen de estos dos números. Ahora bien, al hacer esto uno podría conseguir dos puntos más para graficar, que vendrían siendo los puntos 5, menos 21 y 1, menos 21. Y estos puntos se podrían graficar dentro de esta parábola y tendrían que coincidir acá con la curva. Entonces ese es el método para calcular la preimagen de un número que nos estén pidiendo. Por último, tenemos uno de los puntos más importantes de la función, que viene siendo el vértice. El vértice tiene un significado muy especial, ya que corresponde al punto mínimo o máximo de la parábola, dependiendo si la parábola va hacia arriba o hacia abajo. En este caso la parábola va hacia abajo, por lo cual el vértice va a corresponder al punto mínimo de la función. Además, el vértice siempre va a coincidir con el eje de simetría, que el eje de simetría es esta recta que nos va a dividir en dos partes iguales a nuestra función, pero opuestas. Es como si pusiéramos un espejo aquí al medio. Ese es el eje de simetría. Y ese eje de simetría siempre va a ser igual al vértice en X. Ahora, ¿por qué llamo vértice en X? Porque el vértice, al ser un punto, va a tener coordenadas X, Y y se puede dividir en dos partes, que vendría siendo el vértice en X y el vértice en Y. Entonces vamos a ver que hay dos métodos distintos para calcular el vértice y vamos a ver ambos de ellos. Vamos con el primero. Entonces tenemos el vértice en X, que como pueden ver, al coincidir con el eje de simetría siempre va a tener que estar en el punto medio de nuestras dos soluciones, por lo cual se puede calcular de la siguiente forma: x1 más x2 dividido 2, que vendría representando el punto medio de nuestras soluciones. En este caso teníamos que las soluciones eran menos 2 y 8, y por lo tanto esto sería menos 2 más 8 dividido 2, lo que nos va a dar 6 dividido 2 igual a 3. Por lo tanto, el valor de nuestro vértice en X vendría siendo 3. Ahora bien, el vértice en Y se calcula simplemente viendo la imagen de nuestro vértice en X. Esto sería representado por f de el vértice en X, y en este ejemplo vendría siendo f de 3. Vamos a calcular la imagen de 3 en este caso. Entonces tenemos f de 3 va a ser igual a 3 al cuadrado menos 6 por 3 menos 16, y por lo tanto vamos a tener 3 al cuadrado, que es 9, 6 por 3, que es 18, y menos 16, que vendría siendo el último numerito. 9 menos 18 nos va a quedar menos 9, y menos 9 menos 16 nos va a dar menos 25. Entonces nuestro vértice en Y vendría siendo menos 25, y lo colocamos acá en la gráfica diciendo que el vértice en Y vale menos 25. Entonces finalmente nuestro vértice vendría siendo representado
por 3, menos 25. Y además puedo escribir que el eje de simetría va a ser la recta x es igual a bx, y en este caso vendría siendo x es igual a 3. Ese vendría siendo nuestro eje de simetría. Ahora, vamos con el segundo método para calcular el vértice. Vamos a tener que el vértice en x va a corresponder a menos b partido 2a, y por otro lado el vértice en y vamos a tener que va a ser 4ac menos b cuadrado partido 4a. Estas dos fórmulas vienen de aplicar lo que vimos antes a la fórmula general de la ecuación cuadrática, donde se trabajan con los términos de a, b y c. Entonces, en este caso, para poder usar estas dos fórmulas tenemos que ordenar la ecuación. Si ya está ordenada, tenemos que reconocer cuánto va a valer a, b y c. En este caso, a va a valer 1, b va a valer menos 6 y c va a valer menos 16. Entonces reemplazamos esos valores de 1, menos 6 y menos 16 en las dos fórmulas para conseguir nuestro resultado. Entonces tenemos menos b, que va a ser menos 6 partido 2a, que me va a ser 2 por 1. Menos 6 va a ser 6 positivo, 2 por 1 es 2 y 6 dividido 2 va a ser igual a 3. Mismo resultado que nos había salido con el método anterior. Por otro lado, el vértice en y es un poquito más complicado. Tenemos 4ac, 4 por 1 por menos 16 menos b cuadrado, que vendría siendo en este caso menos 6 al cuadrado, y todo eso dividido por 4a, que vendría siendo 4 por 1. Seguimos desarrollando. 4 por 1 por menos 16 nos va a dar menos 64, menos 6 al cuadrado nos va a quedar menos 36. Ahora bien, me suelen preguntar por qué queda menos 36 si es menos 6 al cuadrado. Menos 6 al cuadrado efectivamente es 36 positivo, pero por culpa de este signo siempre va a quedar negativo. Independiente si era positivo o negativo, siempre va a quedar negativo esta resta acá al momento de calcular el vértice. Entonces nos queda menos 64 menos 36 y todo eso dividido en 4, y eso nos va a dar menos 100 dividido en 4, y eso es igual a menos 25, que vendría siendo exactamente el mismo resultado que teníamos por el otro método. Entonces, esta es la segunda opción para calcular el vértice. Y finalmente decir que para graficar una función cuadrática, estos suelen ser los puntos que se suelen calcular para hacerlo de la forma más exacta posible. Las dos raíces o soluciones, el vértice y el intercepto, que siempre se puede ver de forma directa en la ecuación. Entonces, vamos con un ejercicio para que practiquen todas las cosas que vimos. En este caso vamos a tener f de x es igual a x cuadrado menos 4x menos 32, y les voy a pedir calcular una imagen, el intercepto, las raíces, la preimagen y el vértice. Como siempre, pausa el video, copia el ejercicio, lo desarrollas y luego comparas con mis resultados. Vamos con el primero. Entonces en este caso nos están pidiendo f de 1, nos están preguntando por la imagen de 1, y tenemos que en el fondo reemplazar 1 acá en nuestra ecuación. Entonces aquí voy a ir desarrollando las cosas. F de 1 es igual a 1 al cuadrado menos 4 por 1 menos 32. Entonces 1 al cuadrado es 1, menos 4 por 1 es menos 4 y menos 32 lo bajo. 1 menos 4 menos 32 va a ser menos 36 y 1 menos 36 va a ser menos 35. Entonces la imagen de 1 va a ser menos 35 y podríamos graficar el punto 1, menos 35. Ahora bien, voy a graficar al final los puntos para que se vea de mejor manera. 2. Nos piden el intercepto de la función. En este caso la función ya está ordenada, por lo tanto el intercepto va a ser simplemente el menos 32. Y lo podemos graficar directamente por aquí en la función, pero lo vamos a hacer al final. Luego tenemos las raíces. Nos piden las raíces o soluciones de la función. Y en este caso tendríamos que igualar x cuadrado menos 4x menos 32 igual a 0 y resolver la ecuación. En este caso vamos a factorizar. Tenemos x y dos números que multiplicados den 32 y sumados o restados den menos 4. En este caso es menos 8 más 4. Menos 8 más 4 es menos 4 y menos 8 por más 4 es menos 32 igual a 0. Despejamos ambos paréntesis, igualándolo a 0 nos va a quedar que x va a ser 8 y que x va a ser igual a menos 4.
Luego me piden la preimagen de menos 27, entonces tenemos que igualar la ecuación x cuadrado menos 4x menos 32 y lo igualamos a menos 27. Tenemos que despejarlo para poder resolverlo sumando 27 y entonces me queda x cuadrado menos 4x menos 5 igual a 0. Entonces tenemos que buscar dos números que multiplicados me den menos 5 y sumados restados me den menos 4. En este caso serían x menos 5 y x más 1. Despejamos cada uno de los paréntesis, obteniendo así que x va a ser igual a 5 y que x va a ser igual a menos 1. Eso significa que para los valores de 5 y menos 1 vamos a obtener una imagen de menos 27. Finalmente buscamos el vértice y para eso yo voy a utilizar el primer método de las soluciones. Eso quiere decir que bx va a ser igual a x1 más x2 dividido 2 y en este caso vendría siendo 8 más menos 4 dividido 2 que nos va a dar 4 dividido 2 que es simplemente 2. Por otro lado el vértice en y va a ser la imagen del vértice en x en la función y tenemos que comprobar acá el valor de 2 en la función. Nos va a quedar 2 al cuadrado menos 4 por 2 menos 32 y 2 al cuadrado es 4, menos 4 por 2 es menos 8, menos 32 y eso nos quedaría finalmente 4 menos 40 que es menos 36. Entonces nuestro vértice va a ser igual a 2, menos 36. Finalmente con esa información yo puedo graficar mi función utilizando el intercepto, las raíces y el vértice. Voy a dejar fuera la imagen y la preimagen porque van a colapsar un poco nuestra gráfica si ponemos muchos puntos. Entonces tenemos primero el intercepto. El intercepto es menos 32. Por otro lado tenemos que las soluciones van a ser 8 y menos 4, que las vamos a colocar por acá. 8 y menos 4. Y finalmente tenemos el vértice que va a ser 2, menos 36, que estaría como más o menos por acá, menos 36. Ahora, este gráfico es un gráfico esbozado. Las distancias no son exactas, pero nos van a dar una buena descripción de lo que pasa con nuestra parábola. Entonces, yo le recomiendo primero marcar el vértice, que va a ser el 2,36. Marcamos el vértice y luego, con mucho cuidado, hacemos pasar nuestra parábola por el 4, que vendría siendo nuestra primera solución, luego el intercepto, llegamos al vértice y esta parábola se va a devolver hacia la segunda solución que vendría siendo 8. Obviamente mi pulso no es el mejor para hacer esta parábola a la primera, pero se entiende que tiene que pasar por estos dos puntos que vienen siendo las dos soluciones, el intercepto y el vértice. Y ahí tienen bien graficada su parábola de su función cuadrática. Espero que les haya servido el video y haya aprendido. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Gracias por llegar al final del video. Si te ayudó y aprendiste algo, por favor dale like y suscríbete al canal. Me estarías ayudando un montón. También compárteselo a algún compañero que quiera aprender y nos estaríamos viendo en los próximos videos. Muchas gracias. Chao, chao.